Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten realmente? ¿Bendecidos? ¿100% bendecidos? Perfecto, me parece maravilloso. Bueno, estamos aquí. Estamos ya a fecha 12, me parece. Van corriendo los días, ¿verdad? Parece que fuese cortísimo, apenas la semana pasada que hubiésemos estado celebrando Navidades, fiestas de cambio de año, sin embargo ya van corriendo 12 días. Y estamos aquí creyendo y confiando que Dios nos viene sosteniendo y que a través de todo este año Dios nos va realmente a sostener y que realmente en sus manos estamos, por Él vivimos, por Él somos y por Él nos sostenemos. Amén. En su gracia el Señor nos tiene preparada cada semana situaciones nuevas. Cuando digo nuevas es en el sentido de que Dios va trabajando en nuestra vida. Muchas veces esas situaciones para nosotros no son agradables, pero cumplen un propósito. Nunca Dios va a permitir nada en tu vida que esté ajeno a su control. Nada va a permitir Dios que ocurra en nuestra vida que Él no pueda manejar. ¿Se entiende? Dios siempre tiene control de todo. Dios siempre sustenta absolutamente todo. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos firmes confiando no en nuestras capacidades, sino confiando plenamente en Dios. ¿Se entiende? Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra entonces. Acompáñenme esta mañana al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Vamos a estar metidos un poco en relación al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito el contexto y la razón de por qué vamos a tomar un punto en particular. ¿Están en Hechos 17? Versículos 22 y 23. ¿Estamos? Dice puntualmente: entonces Pablo, en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Amén. Señor, queremos poner esta reunión en tus manos, queremos poner toda la disertación en tus manos y rogamos, Señor, que permitas estar atento a nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir de ti palabra, para poder ser edificados, para poder ser confrontados, para poder ser entendidos en tus planes y propósitos para nuestra vida. No somos conformistas en el sentido de estar satisfechos con lo que hemos recibido de ti hasta el día de hoy, sino que queremos seguir creciendo y avanzando, porque queremos realmente ser agradables a tu vista, queremos madurar y queremos crecer, Señor. Queremos realmente estar conforme a tu voluntad, conformados a tu imagen, conformados a tu gracia. Ayúdanos, Señor, porque solos no lo podemos hacer. Si no es tu palabra, si no es tu presencia que nos guíe, realmente no podemos hacer absolutamente nada. Te damos gracias por este tiempo, del principio a fin de esta reunión. Glorifícate, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a poner un poco de contexto. Decíamos, estábamos en el capítulo 17 de Hechos. Si vamos al principio de Hechos, al principio del capítulo 17, vemos ahí un título que dice El alboroto en Tesalónica. El contexto de todo esto es que el viaje misionero que realiza Pablo, el segundo viaje misionero, él emprende un viaje con Silas y en el proceso del viaje se le une Timoteo. Y en fin, los tres van en viaje misionero pregonando y anunciando el evangelio de salvación, pregonando y anunciando a Jesucristo. En este segundo viaje misionero, como vemos, Pablo llega a Tesalónica anunciando a Jesucristo, anunciándole. Recordemos que Pablo fue designado como apóstol a los gentiles. Pero en cada ocasión, en cada ciudad donde él se presentaba, no desaprovechaba la oportunidad
para hablar también a los de casa, a los judíos, al pueblo de Dios. Bien, entonces, en medio de esa tensión, en medio de esta situación de viaje a Tesalónica, Pablo, anunciando el Evangelio, generó sentimientos encontrados en la gente. Hay gente que animosamente escuchó el mensaje y recibió el mensaje, y eso empezó a generar conversiones en las personas. Pero por otra parte, también generó que gente, escuchando el mensaje, lejos de aceptarlo, lo rechazara. Y no solamente lo rechazaran, sino que también se gritaran. Y eso generaba alboroto en la ciudad, alboroto y escándalo, porque no aceptaban un nuevo mensaje, sobre todo viniendo de un personaje desconocido en ese momento, como era Pablo. En medio de esta tensión, si avanzamos un poquito en el versículo 10, vemos otro título, dice Pablo y Silas en Berea. En medio de esa tensión, Pablo sale de Tesalónica y va hacia Berea. Y en ese lugar continúa evangelizando y va logrando más conversiones, tanto de judíos como de gentiles. Estamos viendo el contexto para llegar al punto que habíamos leído, ¿no? Y cuando los de Tesalónica se enteran que en Berea también se están convirtiendo pueblo, se está convirtiendo gente al evangelio, que está Pablo ahí alborotando, decían ellos, la ciudad, viajaron entonces mucha gente de Tesalónica y alborotaron también en Berea a toda la ciudad, a toda la población, a las autoridades. ¿Para qué? Para ponerlas en contra del mismo Pablo. Entonces, bajo esta circunstancia, inmediatamente aquellos nuevos convertidos, aquellos nuevos creyentes en la fe, toman inmediatamente a Pablo y lo envían nuevamente, lo sacan apresuradamente de la ciudad de Berea y lo envían a Atenas. En ese lugar, Pablo apresuradamente fue solo, no se llevó a Silas, no se llevó a Timoteo, pero dejó la orden que en el proceso ellos puedan darle alcance para seguir haciendo trabajo grupal en Atenas. Entonces, bajo esa circunstancia es que leemos, vamos un poquito más al versículo 16, vamos entrando al centro del mensaje. Dice en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estamos hablando de Silas y Timoteo, su espíritu, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Bajo ese contexto vamos llegando entonces al centro de lo que acabamos de leer. Vamos a volver a repetir. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pone énfasis y está en letras mayúsculas ahí en sus Biblias. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al encontrar un altar, Pablo, en la ciudad tenía muchos templos y tenía muchos dioses. La ciudad era muy idólatra y adoraban toda clase de dioses. Pablo se da con la sorpresa de que hay un altar, un templo, donde no hay imagen y solamente una inscripción que dice: al Dios no conocido, al Dios de por si acaso. Puesto que adoraban tantos dioses, por ahí nos estaremos olvidando de algún dios, vamos a poner este letrero con esa intención. Entonces, tomando la ocasión y aprovechando como excusa, Pablo empieza y parte de ahí para empezar a anunciar al Dios verdadero, al Cristo de la gloria, a anunciar el verdadero mensaje de salvación. Entonces, cuando Pablo habla de el Dios no conocido, era porque en las tradiciones de ellos adoraban diferentes dioses, pero este supuesto Dios no conocido era simplemente un altar de, como dije, un por si acaso. No conocemos quién será este Dios, debe haber algún Dios más, debe por ahí haber quizás otros dioses, así que por si acaso levantamos un altar y por ahí ponemos ofrendas, pero no sabemos quién es. Entonces, es curioso y hasta cierto modo contradictorio adorar algo que no se conoce, reverenciar algo que no se conoce. Imaginemos eso. Ahora, entonces, bajo esa premisa vamos a meternos un poquito más a analizar y conocer precisamente este Dios
que Pablo estaba predicando. ¿Quién es este Dios no conocido? Para nosotros obviamente es familiar, pero hasta qué punto también nosotros como cristianos lo conocemos. Efectivamente tenemos una relación muy íntima y personal con Él, o tenemos el Dios de referencia del cual hemos escuchado en muchas prédicas a lo largo de nuestra vida y que quizás no hemos tenido el tiempo de comprobar si efectivamente es así como nos lo pintan, como nos lo han predicado. Pablo era puntual en especificar quién era este Dios. Entonces vamos conociendo un poquito más. En este segundo viaje misionero por Atenas, con frecuencia Pablo se dirige a dos personas, como dije, a dos grupos de gente, como dije. Primeramente a los gentiles, pero no desaprovechaba la ocasión para hablarle también a los judíos, entre comillas, a los de casa. Porque recordemos que cuando Dios se manifestó, Él escogió un pueblo, que era el pueblo judío, el pueblo hebreo, y su gracia y toda su bondad y su grandeza era destinada únicamente para Él, para este pueblo. Pero este pueblo en el proceso del tiempo fue volviéndose muy religioso, muy tradicionalista y fue rechazando o desconociendo a este Dios del principio. Y cuando estamos ya en esta época de Pablo, hay muchos judíos que simplemente desconocían todo lo que tenía que ver con Jesucristo, negando que fuese Dios y desconociendo completamente. Se habían vuelto tan tradicionalistas que habían reemplazado todo lo que era la ley de Dios por muchas otras reglas, parámetros personales, informaciones de cualquier contexto para seguir su existencia religiosa. Entonces, se había distorsionado completamente la idea inicial de quién es Dios para los mismos judíos. Y es por eso que Pablo viene anunciando el Evangelio también para ellos. No desaprovecha la oportunidad. Cuando en el versículo 22 Pablo habla de esta frasecita que dice: en todo observo que sois muy religiosos. Aquí es interesante porque Pablo hace un juego de palabras. Aquí el contexto inicial, hay una palabrita en la palabra que vemos ahí, religiosos, que usa Pablo. Es una palabra griega un poco difícil de mencionar, deisidamonesteros, algo así, deisidamonesteros, que tenía un concepto antiguo conocido en aquel tiempo. O sea, en la época de Pablo esta palabra era una palabra, digamos, vieja, que tenía un concepto primario, que la gente lo conocía. Ese concepto quería decir, muy temerosos de los dioses y también más religiosos que otros. Esa era la idea de la palabra. Pero para el contexto de Pablo, en el tiempo de Pablo, esta palabra había ido torciendo el mensaje, había ido cambiando el contexto y se volvió una palabra un tanto despectiva. En la época de Pablo, cuando Pablo usó esta palabra, la palabra significaba supersticioso. Es decir, en cierto modo, cuando leemos vosotros sois muy religiosos, implicaba la palabra ustedes son muy supersticiosos. Pero obviamente, como la palabra esta tenía una connotación despectiva, ofensiva, Pablo es ahí donde entra a hacer un poquito de juego de palabras. Y cuando dice, veo que todos sois muy religiosos, él hace este juego de palabras y dice, veo que sois muy temerosos de lo divino. Hace una mezcla ahí para no ir muy confrontativo, para no ser muy ofensivo y con la intención no de disminuir su mensaje, sino únicamente con la intención de saber llegar sin que la gente reaccione negativamente al mensaje que entrega. Porque no era la intención de Pablo empezar a cuestionar directamente la vida religiosa que tenían, la vida supersticiosa que llevaban, sino únicamente dar o tener el pie para empezar a presentar el mensaje de salvación. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿quién entonces es este Dios, el Dios no conocido? Vamos a ver un poquito más sobre este Dios no conocido. Vamos a analizar. Vamos al versículo 24, ¿sí? Leemos ahí que dice, el Dios, Pablo, primeramente, empieza a describir aquí quién es este Dios no conocido. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué está describiendo aquí Pablo? Pablo anuncia con confianza la naturaleza del Dios que no conocía. ¿Cómo era este Dios? ¿No?
Este Dios era el creador y controlador del universo, el Señor de toda la humanidad. Sin embargo, era un Dios a quien los seres humanos podían conocer porque estaban hechos ellos a imagen de Dios, aunque no lo supieran. Entonces, que este Dios es tan inmenso y majestad que no podía ser confinado dentro de las paredes de un templo. Un templo, por muy grande que fuese, no podía contener a este Dios que venía anunciando Pablo. No era como aquellos dioses que la ciudad tenía. Entonces, los dioses de ellos, en cambio, eran dioses minúsculos, eran dioses menores, que incluso podían entrar dentro de sus propios templos, si es que estamos hablando comparativamente en tamaño, ¿no? No importaba el tamaño que tuviese de sus dioses, tenían un altar y ahí hacían calzar perfectamente a cualquiera de sus dioses. Pablo estaba diciendo, el Dios que yo les anuncio no puede habitar en templo hecho por manos humanas. Es tan inmenso, es tan grande, que por más que se esfuercen por hacer un templo muchísimo más grande, no va a entrar ahí, porque no lo podemos achicar, porque no lo podemos contener en cualquier templo. Esa es la idea que está lanzando Pablo. Este fue para ellos, para la gente de Atenas, fue un golpe fuerte y decisivo contra el sistema de la idolatría griega que tenían en aquel momento. Entonces ahí empieza ya a hacerles ruido en la cabeza, a hacerles ruido en la mente, la dimensión de lo que Pablo viene anunciando. Entonces, estamos viendo primeramente que Dios es creador y es Señor de todo, a través de la descripción sintáctica de este versículo. Más adelante vemos, en el versículo 25, vamos a ver la descripción de un Dios autosuficiente. Dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien, entonces, aquí vemos que es un ataque directo contra la fabricación de imágenes y el ofrecimiento de sacrificios. Cuando el versículo empieza diciendo, estamos en el en el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Está hablando nuevamente de la magnificencia y de la grandeza de Dios. Está diciendo, aquí hay una referencia sin duda a una noción prevaleciente entre los paganos de que los dioses eran alimentados, eran nutridos o eran sustentados por las ofrendas que se les ofrecían. En aquel tiempo a los dioses se les ofrecía toda clase de ofrendas. Ofrendas materiales, se les ofrecía alimentos. Hoy en día, incluso en algunas culturas del interior de muchos países, hay esa costumbre de hacer las procesiones, de hacer banquetes, de dedicarle comida y ofrenda a sus dioses. Se ve en nuestra cultura actualmente. Esas tradiciones se han mantenido a lo largo del tiempo, pensando de que ese Dios al que adoran, ese ídolo al que adoran, puede ser sustentado a través de comidas, de ofrendas, es decir, que ese Dios necesita de nosotros, ¿no? Sin embargo, lo que Pablo está diciendo, Dios no necesita de nosotros, Él es autosuficiente. Siendo que Dios da a todos vida y aliento y les provee todas las cosas, ¿cómo es posible que ahora busque ser sustentado por aquellos a quienes primero les da todas las cosas? Vemos ahí el versículo nuevamente 25, la última parte, pues Él, Dios, es quien da a todos vida. Quien da vida es Dios. Bien, les da aliento y dice, y les da todas las cosas. ¿Cómo es posible?, preguntaba Pablo. Si Dios, el creador, el que yo vengo anunciando, Él es proveedor de todo, Él es el que los ha creado, Él es el que los sustenta, les da vida, ¿cómo es posible que después Él pretenda ser sostenido por ustedes? Como ocurre con sus dioses, que constantemente los visitan, que constantemente los limpian, que constantemente les traen ofrendas, que constantemente les traen sacrificios. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de este Dios que estoy anunciando, decía Pablo. Nosotros no podemos hacer nada por Él, pero Él sí hace todo por nosotros. Bien, vamos al versículo 26. Acá tenemos otra descripción. Dios es iniciador de la vida. Pablo describiendo quién es este Dios que para ellos, para los atenienses, para los griegos, era hasta ese momento el Dios desconocido. Verso 26.
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a desglosar un poquito esto. Cuando dice, verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿qué está diciendo acá? Pablo está manifestando a los griegos, a los atenienses, de que Dios es el que forma la vida. Dios es quien estableció al primer ser humano sobre la tierra. De una sangre, dice, de un solo género, de una sola persona, desencadena toda la raza humana. Ojo, y digo raza humana, no estoy diciendo razas, porque hoy en día se tiene el mal concepto de que hay diferentes razas. Seleccionamos por área geográfica, seleccionamos por color y decimos raza tal, raza tal, raza tal, como si hubieran varias razas o varios inicios de generaciones humanas. Lo que Pablo está estableciendo acá, lo del Génesis, Dios formó al hombre del polvo de la tierra e inició con un hombre toda la generación humana. Es lo que está diciendo Dios, está enseñando Pablo. Fue Adán el primer ser humano creado, y de ese primer hombre descendió toda la raza humana. Dios no hizo otras razas. Los diferentes tipos de color de piel y rasgos característicos por área geográfica responden a otros factores que, por cierto, no son ajenos tampoco a Dios. Cuando dice el orden de los tiempos, seguimos leyendo el 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. El orden de los tiempos y límites de su habitación tiene dos acepciones. Por un lado, Dios tiene marcado y determinado cuándo nacemos, cuándo partiremos y en dónde hemos de nacer. Dios determina para cada uno de nosotros eso. Para nosotros, en este caso, determinó, ¿no? En la mayoría de ustedes, bueno, Argentina, esta ciudad, etc. O quizás el interior. No conozco los detalles de su vida personal de ustedes. En mi caso, me tocó nacer en Perú. Y tenía Dios planeado en algún tiempo, en mi carrera de vida, traerme a este país. Bueno, y por otro lado, en una cosmovisión más amplia, Dios tenía determinado, escuche esto, dónde pondría al primer hombre, y ante el aumento poblacional, cómo sería la corriente migratoria que movilizara a grupos de personas a diferentes áreas geográficas para poblarlas y establecerlas. Esa última parte que dice los límites de su habitación. Luego de esto vendría el largo proceso de adaptabilidad al área geográfica específica donde se asentaron, y ahí donde empiezan a marcarse los rasgos característicos de lo que hoy nosotros comúnmente decimos razas, ¿no? Los de color de piel más clara, los de piel más oscura, los que son medio chinitos, los de ojos grandes, usamos un sinnúmero de nombres, ¿no? Que anglosajones o qué sé yo, latinos, etc. Pero fue a través de este movimiento migratorio natural en el proceso del tiempo que se va generando la separación de los grupos humanos. ¿Se entiende? Entonces Pablo aquí nuevamente está estableciendo el poder y la magnificencia de Dios para controlar absolutamente todo. Que una vez que Dios formó al hombre y lo establece en la tierra, Él no es ajeno al desarrollo de la humanidad. Él planifica detalladamente y estratégicamente cómo se iba a desarrollar todo el género humano. ¿Se va entendiendo? Entonces, otra forma de conocer a Dios es a través de sus atributos. Hasta aquí Pablo da una descripción moderadamente detallada. No entra en más sintonía fina en ese sentido, porque su objetivo es llevarles el evangelio de salvación a la población que lo viene escuchando. Pero nosotros ampliamos esto. ¿Qué formas de conocer a Dios? Otra forma de conocer a Dios, digo bien, es a través de los mismos atributos de Dios. Los atributos de Dios, es una frase muy conocida que tenemos y se estudia mucho, también nos marca cómo es el Dios de la Biblia, cómo es el Dios que predicaba en su tiempo Pablo, cómo es el Dios que ahora nosotros venimos estudiando y conociendo y por el cual nos congregamos todas las semanas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los atributos de Dios hay los que se denominan atributos incomunicables y los atributos comunicables, que no es otra cosa que simplemente hay atributos que Dios se reserva para sí mismo de manera exclusiva, y hay otro tipo de atributos que Dios en cierto modo comparte con nosotros. Vamos a analizar un poco de eso.
Por ejemplo, dentro de los atributos incomunicables tenemos que Dios es autoexistente. Dios existe por sí mismo. Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nada ni de nadie para ser quien es. Estábamos viendo en el análisis de Pablo, ¿no? Él no puede ser contenido por templo, no puede ser sostenido por mano humana. Es autosuficiente. Dios tiene eternidad, Dios es eterno. Dios tiene una inmensidad, Dios es infinito y no tiene límites, no tiene fronteras. Dios es, la característica de un atributo de Dios es la incomprensibilidad. Explico bien esto. Dios, en el sentido de incomprensibilidad, debe entenderse que nuestra capacidad mental está muy limitada para entender la plenitud de Dios. En ese sentido es la incomprensibilidad de Dios. Dios es tan inmenso que por muy inteligente que seamos o muy superdotados mentalmente que seamos, no llegamos a entender la grandeza de Dios mismo. Entonces estamos limitados por nuestra propia limitación mental en ese sentido. También nos habla de la inmutabilidad. Dios es inmutable, es decir, que nunca cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, como dice Hebreos 13:8. La omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Dios no está limitado por el concepto de espacio, no está limitado por el concepto de tiempo. Dios está aquí con nosotros mientras estamos anunciando su palabra, está presente en nuestras vidas, como puede estar también en este mismo momento, en cualquier otro lugar del planeta donde se esté adorando su nombre, también está presente. Él no está limitado por el concepto de espacio que nosotros tenemos. Yo estoy en este momento acá para trasladarme hacia la puerta, tengo que dejar este lugar, el espacio, para moverme allá. Y eso también requiere un espacio de tiempo, porque si salgo 10 en punto de aquí, 10 y 10 segundos, estoy allá, pasaron 10 segundos. Sin embargo, Dios puede estar presente aquí en el altar, como puede estar ahí en la puerta, en el mismo periodo de tiempo. Dios es omnipresente, esa es la idea. También la omnisciencia de Dios. Dios tiene conocimiento perfecto y completo de todo lo que ha pasado, de todo lo que está pasando y también de todo lo que pasará. Para Dios no hay nada que sea imposible de conocer. Dios conoce absolutamente todo. Dios nos conocía a nosotros aún antes de ser formado en el vientre de nuestra madre. Dios sabía ya dónde Él había determinado que naceríamos. Dios sabía ya el día en que nosotros le conoceríamos. Dios sabía ya que hoy estaríamos aquí reunidos. Dios sabía incluso quiénes no iban a venir el día de hoy. Ya lo sabe. Y Dios sabe de antemano quiénes estarán presentes el próximo domingo. Dios sabe ya quiénes tomarán el ayuno del viernes. Dios sabe ya quién se olvidará. Dios lo sabe todo. ¿Se entiende? Esa es la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. La omnipotencia, obviamente, Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Y la soberanía, Dios es soberano. Dentro de los atributos comunicables, es decir, los que comparten con nosotros, están los siguientes. Los más conocidos he tomado nota, para no ahondar mucho porque son bastantes. Por ejemplo, Dios comparte con nosotros la santidad. ¿Dios es santo? Sí. Y en su palabra Él demanda de nosotros que seamos santos. Sed santos como yo soy santo. Amor. Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dios es amor. Y en nosotros ha puesto también ese amor. ¿Para qué? ¿Para guardarlo? ¿Para esconderlo? No. Para compartirlo. Así como Dios comparte con nosotros de su amor, de su esencia, nosotros tenemos que dar también ese amor de la misma manera. ¿Se entiende? La justicia. Dios es justo y a nosotros también nos demanda que actuemos con justicia, con rectitud. Está en nosotros esa característica. Es un atributo que Él comparte con nosotros, que Él comunica con nosotros. La misericordia, la clemencia, la fidelidad. Dios es veraz. O sea, Dios en la característica que Él tiene de ser veraz, de la veracidad, Él comparte también con nosotros esto y nos ayuda, nos invita a nosotros a ser personas veraces, personas auténticas, no de doble ánimo, dice la Escritura, que seamos transparentes en el buen sentido, ¿no? También comparte con nosotros el atributo de la paciencia. Dios demanda de nosotros que seamos pacientes, que seamos constantes, que seamos firmes, que no seamos inestables.
también comparte con nosotros la sabiduría. Y aquí hay uno que encontré muy curioso. También comparte en cierto modo, de forma muy limitada, la ira. Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios de justicia, Dios juzgará a las naciones, y ese atributo, esa característica de Dios, esa ira, la comparte con nosotros. Pero lamentablemente en nosotros se ha distorsionado tanto por efecto del pecado, de la naturaleza pecaminosa, que cuando hay ira en nosotros, la ira que nosotros reflejamos es una ira totalmente pecaminosa. Nos irritamos por cosas que no deberíamos irritarnos, explotamos muchas veces por cuestiones temperamentales a veces. No estamos actuando de la manera correcta para reflejar de una manera exacta lo que debería ser la ira que Dios siente cuando está frente al pecado, por ejemplo. Para corroborar esto, volvamos ahí al mismo libro de Hechos. Fíjate el versículo 16 que habíamos leído hace un rato. Versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu ¿qué dicen? Se enardecía. ¿Qué ocurría con Pablo? Sentía ira. ¿Ira por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ese tipo de ira es la que Dios debe reflejar en nosotros, o que nosotros, mejor dicho, deberíamos reflejar. Por ejemplo, que nos irrite ver gente entregada al pecado, gente entregada a la idolatría, pero no solamente tener esa bronca, ese sentimiento encontrado, sino hacer algo en consecuencia. Pablo, al irritarse viendo la ciudad entregada a la idolatría, hizo algo en consecuencia. ¿Qué hizo? Anunciar el Evangelio, anunciar la salvación, anunciar a Cristo. Esa debería ser la forma en que nosotros manejemos la ira. No pues ira porque me llevo mal con mi hermano, o me llevo mal con el vecino que me pone la música los sábados a la noche a todo ruido, y estoy irritable, estoy bufando como todo. No. Entonces, cuando no entendemos esto, ahí es donde nos equivocamos. Y generalmente aquí es donde muchas veces fallamos. Muy mal, muy mal. Cuando Dios dijo, y esto es interesante, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, lo que menciona Génesis 1:26, estaba diciendo que el hombre sería un reflejo exacto de lo que Él es. El hombre es un reflejo exacto de lo que Dios es, por medio de sus atributos comunicables. Cuando Dios establece al hombre en la tierra, le da forma, Dios transmite en el hombre estos atributos que acabamos de leer, los que son comunicables, los que van a desarrollarse en nosotros. Ahora, vamos a un ejemplo práctico para entenderlo. Imagínate, y esto lo haces todos los días, cada mañana que te levantas, vas a acicalarte al baño y tienes un espejo, ¿cierto? Te ves en el espejo y empiezas a, peinarte, mirarte, ver si te hay una nueva arruguita o no, o si tienes ojeras o no. Bueno, la idea es esta: tienes un espejo al frente y el espejo lo que hace es reflejar exactamente tu imagen. Si tú te pones a analizar bien, la imagen reflejada en el espejo no eres tú, es tu imagen. Tú estás al frente del espejo, tridimensional, observando. Y el espejo lo único que va a hacer es reflejar todo lo que tú gesticules frente a él. Si te sonríes, vas a ver tu imagen reflejada sonriendo. Si le haces algún gesto, algún puchero, la imagen simplemente refleja lo que tú estás proyectando, ¿cierto? La imagen no puede distorsionarse de ninguna manera porque es un espejo, está reflejando tu imagen. Cuando estamos viendo de que Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, tratemos de imaginar la idea de que Dios está en un lugar y nosotros somos ese espejo. Estamos haciendo un jueguito como para entender. ¿Cuál es la idea? Que todos los atributos que Dios comparte con nosotros deben estar en este espejo de nuestra vida. Ponte a pensar, si tú estás frente al espejo y de repente tu imagen hace un movimiento que tú no has hecho. Estás mirando tu reflejo, te quedas de brazos cruzados y de repente la imagen que te refleja en el espejo
hace esto y tú estás con los brazos cruzados, ¿qué pasaría? ¿Qué entenderías ahí? ¿Qué ocurriría? Hay algo realmente extraño, ¿verdad? Un demonio. Está la casa poseída, está el espejo poseído. De hecho, circulan en internet esos videitos cortos en el TikTok donde a veces captan a una persona que está en el espejo, miró para sí y la imagen reflejó hacia el otro lado. Y le meten la música de suspenso, misterio y esas cosas. He visto varios de esos videos. Imagínate. La idea es esta, para ir entendiendo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la intención de Dios para con nosotros es que nosotros estemos reflejando exactamente lo que Él quiere que nosotros reflejemos. Eso lo hizo para toda la humanidad. Lo hizo para nosotros los cristianos que creemos. Lamentablemente esto se distorsiona en el tiempo. Ahora, nosotros frente a un espejo no podemos manipular el espejo, obviamente. El espejo refleja lo que hay. Quizás no nos guste nuestra imagen, porque estoy de repente con muchas arrugas, me falta cabello, estoy muy subido de peso, no estoy conforme con la imagen, pero la imagen refleja lo que hay, lo que tiene al frente, en este caso nosotros. La idea de Dios es que nosotros estemos reflejando exactamente lo que Él es. Y Dios no está proyectando en nosotros arruguitas, canas o panza gorda. Lo que Él está reflejando hacia nuestra vida es amor, paciencia, benignidad y todos esos atributos comunicables. La idea de Dios es que nosotros, como imagen de Dios, estemos reflejando exactamente lo que Él es. Cuando Él nos creó y nos formó, Él exactamente nos hizo también con la capacidad de poder reflejar su imagen. No es que Dios dice, quiero que seas una persona amorosa, pero no nos da la capacidad para ser amorosos. No, sería eso injusto. Precisamente cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, estuvo también formando en nosotros la capacidad de reflejar su propia imagen. Imagínate que no es un espejo. Imagínate que tenemos la capacidad de manipular la imagen. Y eso hoy en día se puede hacer. Tomas tu teléfono de bolsillo, el smartphone, y te tomas una selfie. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Díganme que no lo han hecho. Te sacan la selfie. A ver. Ay, no me gusta, toma otra. No estamos conformes, no estamos contentos con nuestra imagen. Y decimos, sácame otra. O yo me tomo otra. Y la clásica, ¿no? Hoy en día todas las selfies son con el piquito. Pero no me gusta el piquito, tengo que hacer otro piquito. Hasta que salga una imagen que yo esté satisfecho y la uso para mis redes o para lo que fuere, o para compartir. Ahora, yo te pregunto, ya que tenemos ahora la capacidad de hacer la selfie y poder cambiar la imagen que no me gustó, esa primera imagen que no me gustó, ¿qué hacemos con ella? ¿La guardamos o la desechamos? No me gustó, inmediatamente la elimino y vuelvo a tomar otra, ¿cierto? Porque soy el dueño del teléfono, esta selfie no me gustó, salgo con mucho reflejo de luz, ahí no, mi piel muy grasosa, ahí no, salí chino, salí torcido, cambio la imagen, delete, elimino la imagen y vuelvo a tomar otra. ¿Cierto? ¿A qué estoy yendo con todo esto? Cuando la humanidad, creada por Dios, que es el vivo reflejo de Dios, la viva imagen de Dios, distorsionó la imagen viva de Dios en el principio de Génesis por causa del pecado, inmediatamente Dios estuvo llamando a su pueblo que se arrepienta y se vuelva a Él. Lo que está haciendo Dios es, la imagen que estoy viendo en ti no me gusta, porque no estás reflejando mi imagen. Es como el caso de la selfie. Me tomé una foto, pero no me gusta mi foto. No me gusta la toma que hice. La voy a eliminar. Dios, usando el ejemplo de la selfie, no estamos reflejando su imagen. El mundo no está reflejando la imagen de Dios. Es por eso que Dios está haciendo un llamado a que volvamos al principio, a la reconciliación, para ser elementos sujetos de cambio, de transformación, elementos que sean dignos de reflejar su viva imagen. Es como un espejo sucio, manchado, lleno de lodo quizás. No voy a poder ver mi imagen. Tengo primeramente que limpiar
para que el espejo refleje la imagen. Si la cámara del smartphone está empañado, porque de repente le puse las huellas de la mano, la grasita de los dedos, no va a reflejar tampoco la imagen correctamente y no quedo satisfecho. Entonces, Dios llama al pueblo que se arrepienta, porque es el diseño de Dios que nosotros, que cada ser humano sea viva imagen y vivo reflejo de Dios. En su infinito amor, Dios no abandona su creación y se manifestó a sí mismo en la figura y la persona del Señor Jesucristo para reconciliar y restaurar en el hombre esa imagen inicial ya distorsionada, ya torcida del Dios vivo y verdadero. Jesucristo mismo era el reflejo, la imagen original de Dios, manifestándose en forma visible para que tengamos un modelo a seguir. Puesto que Dios en nuestra vida fue cada vez siendo una imagen más lejana, más distante, y nosotros nos fuimos distanciando de Dios, no es que Dios se distanció de nosotros. Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, manifiesta al Señor Jesucristo para que nosotros tengamos un modelo vivo de lo que Él quiere. Jesucristo como hombre era exactamente el reflejo mismo de Dios, la imagen viva de Dios, con la intención de que nosotros tengamos ese modelo para seguir, para volver a la imagen inicial que ya está perdida. Es como que quieras recuperar esa primera selfie que te tomaste, pero como ya la eliminaste, ya no puedes hacer nada. Ya desapareció de tu dispositivo. Entonces, ¿cómo la recuperas? No se puede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros entonces cuando no estamos reflejando la gracia de Dios, la imagen de Dios? Si hemos sido capacitados por Dios para reflejarlo a Él. Cuando Dios hace este llamado, cuando Pablo está hablando a los griegos y diciendo: vengo a hablarles de este Dios desconocido, de este Dios no conocido. Lo que está diciendo Pablo es: vengo a mostrarles el verdadero Dios que en el camino, en el proceso, ustedes fueron perdiendo, fueron desconociendo y dejaron de ver cómo era desde el principio. ¿Por qué razón? El pecado fue dañando nuestra imagen y nuestro concepto de Dios. Y hemos caído en muchas cosas, a veces supersticiosas, como dijo Pablo, ¿no? En el juego de palabras. Ustedes son bastante supersticiosos, ustedes son bastante dados a creer cosas que no corresponden. Un detalle sobre la superstición, a ver si lo recupero, a ver si no lo eliminen. Pero acá hay un punto interesante. ¿Qué hacemos cuando nos tomamos una selfie y no nos gusta el resultado? Dijimos, simplemente eliminamos la imagen. Si Dios nos ha llamado a nosotros, los cristianos, a reflejar su imagen y no estamos reflejando su imagen, ¿qué puede pasar con nosotros? Imaginémonos que somos nosotros ese dispositivo móvil de Dios y lo que estamos reflejando no está reflejando lo que Dios quiere. Nosotros a una simple foto que nos tomamos y que no nos gusta, la eliminamos. ¿Y Dios qué tendría que hacer con una imagen de nosotros que no le gusta? Vamos al capítulo 27 de ahí mismo de Hechos. Dice: para que busquen a Dios, decía Pablo, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, escuche esto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, viendo que en el proceso del tiempo el hombre se alejó de Dios, se distanció de Dios y simplemente ya no es un reflejo vivo de lo que es su imagen inicial, su imagen desde el principio, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Lo que está invitando Dios es:
volvernos a Él, volvernos al principio, reconciliarnos con Él. Dios está buscando una reconciliación con nosotros y Dios está forzando eso a través, obviamente, en nuestro tiempo, a través de los que predican el Evangelio, a través de los que anuncian las buenas nuevas, y en la iglesia a través de los pastores, por ejemplo, para dar a conocer quién es este Dios verdadero, el Dios reflejado en la Biblia. No hay más. Y la intención de Dios es que nosotros podamos ser reflejo vivo de su imagen. Que seamos, por ejemplo, mencionado en otra parte, que seamos luz y sal en medio de las tinieblas. Si no estamos reflejando correctamente la imagen de Dios en nuestra vida, ¿cómo podremos ser luz y sal? No se podría. ¿Entienden? Ahora, estábamos en el 30, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Acá indirectamente está hablando de el Señor Jesucristo. Ahora, habíamos dicho que Dios es amor y que nosotros Él refleja ese amor para que nosotros lo demos. También dentro de sus atributos está que Dios es un Dios que juzga. Ahora, interesante esto, vamos a centrarnos aquí en este versículo. En el 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual, dice ahí, ¿qué dice? Juzgará al, hablen fuerte, no tengan miedo, juzgará al mundo. Ahora, si hacemos un poquito de ejercicio mental, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios hable fuerte, de tal manera amó Dios y aquí en el 31 dice juzgará entonces, ¿Dios ama o no ama? Cuando se anuncia el Evangelio, cuando se estudia la palabra de Dios, hay cierto grupo de gente que dice: Dios no puede juzgar a nadie porque Dios ama al mundo. Y te toman el Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. Entonces Dios no puede juzgar a nadie. Y aquí estamos leyendo que Él juzgará al mundo. ¿Es una contradicción? ¿La palabra de Dios se contradice? No, es precisamente cuando no conocemos a Dios, cuando estamos alejados de Dios, tenemos una parte del conocimiento de Dios. Dios ama al mundo, sí, pero también Dios juzgará al mundo. Ahora, lo curioso de esto, mientras investigaba el tema, resulta que la palabra mundo de Juan 3:16 y la palabra mundo de aquí de Hechos 17:31 no son las mismas palabras, aunque en nuestra Biblia se traducen las dos como mundo. ¿Cuál es la diferencia? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. El concepto de mundo ahí está refiriéndose al concepto de la creación, la esfera terráquea, el planeta. Dios ama su creación, ama esa creación. Y como ama la creación, el planeta, el mundo, ama también todo lo que está dentro de él, todo lo que está contenido en él. ¿Nos incluye? Sí, de manera general. Bien, en este 31, donde dice juzgará al mundo, la idea de la palabra mundo ahí, él se está refiriendo puntualmente al área geográfica donde Pablo estaba. Es decir, lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es: puesto que ustedes no han creído y no quieran aceptar este llamado de Dios, Dios juzgará esta ciudad, o Dios juzgará esta nación. Pero se usa la palabra mundo. En nuestras Biblias aparece como mundo. Pero puntualmente está diciendo: Dios va a juzgar a esta ciudad porque ustedes decidieron no creer, porque ustedes decidieron rechazar a este Dios que les vengo anunciando, a este Dios conocido al cual yo les estoy presentando ahora para que lo conozcan. Pero ¿qué han decidido hacer ustedes? Simplemente no lo quieren aceptar. Ahora, un detalle interesante. Pablo, dijimos, viene y fue encargado a llevar el Evangelio a los gentiles.
Pero en cada ocasión, en cada pueblo donde Él se presentaba, siempre también les estaba anunciando el Evangelio a los judíos, a los de casa. Cuando la palabra de Dios es anunciada, la palabra de Dios es anunciada indistintamente para todos. Para los que están fuera, escuchando, los que van a ver la transmisión o la grabación, pero también para los de casa. Si nosotros somos imagen de Dios, la pregunta es, nosotros los cristianos, ¿estamos siendo reflejo vivo de Dios? ¿O quizás en nuestra vida la imagen de Dios ya se fue distorsionando? Quizás nosotros en la representación y la figura alegórica que usé de la selfie, somos una foto que a Dios no le agrada y tiene que eliminarla. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Dios es amor y en nosotros ha puesto el amor, atributo comunicable. ¿Amamos realmente? ¿Tengo la capacidad de amar a mi hermano, a mi hermana, que me acompaña cada semana en la iglesia? ¿O por ahí tengo algo con la persona, con X persona, y no le ofrezco ese amor que Dios refleja en mí? Dios puso en mí amor para yo reflejarlo, para yo proyectarlo, no para guardarlo, no para sentirlo. Estoy siendo justo, estoy siendo misericordioso, estoy reflejando ese atributo de Dios en mi vida, o simplemente me he vuelto una persona parca, egoísta, apática. Me comprometo a orar, pero no oro. Me comprometo a infinidad de cosas, podríamos mencionar, pero simplemente no las hago. Perdona, ayer hablábamos un poco en la reunión de varones, ¿no? ¿Hasta cuánto debo de perdonar? Hasta 70 veces 7, decía el Señor, ¿no? Es decir, perdonar siempre. Y a la primera, sin embargo, en mi vida diré, a la primera que me hicieron, simplemente lo marco, le hago la cruz y chao, nunca más. ¿Es esa la imagen de Dios? Dios cuando nos hizo, Dios cuando nos estableció, decía, Dios puso en nosotros la capacidad de reflejar su imagen, de reflejar sus atributos. Y la idea es esa, que nosotros reflejemos sus atributos en todo tiempo y en todo lugar. Recordemos que dice acá que Dios juzgará al mundo. Y para no entrar en la discusión, vieron que hay a veces el tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Por si acaso, como lo hacían los griegos en aquel tiempo, puede ser un altar para este Dios que no conozco. Es bueno que nosotros examinemos nuestra propia vida. ¿Estamos reflejando la imagen de Dios en nuestra vida? ¿O somos un espejo viejo que ya no refleja nada de imagen? Que ya no se puede ver nada de Dios en nuestra vida. O somos aquella selfie torcida que aún cuando le hemos metido harto Photoshop, peor la estamos malogrando. Y no está funcionando. Y tenemos simplemente que eliminar. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Este es un llamado para que reflexionemos. En este tiempo, en este 2025, el llamado de Dios es el mismo. 2000 años atrás, en la época de Pablo, el mensaje era el mismo. Por eso la insistencia, por eso el plan de Dios de que nosotros constantemente estemos llamando a la iglesia y al mundo a la reflexión y al arrepentimiento, para volvernos a Él, para no convertirnos en personas religiosas. Los judíos eran muy amantes de Dios, pero en el proceso del tiempo fueron distorsionando sus caminos y se volvieron personas religiosas y tradicionalistas. Es por eso que Pablo también les predicaba a ellos el Evangelio de Salvación. Cierro con esto. Y antes de Pablo, muchísimo antes de Pablo, vamos a ver, si me acompaña Ezequiel, vamos a cerrar con esto. Ezequiel capítulo 2, capítulo 3. Desde el principio, desde que el hombre se perdió, desde que el hombre distorsionó su camino por causa del pecado y se resiste a escuchar a Dios y acercarse a Dios, y no quiere ser más la imagen de Dios y simplemente se ha revelado. Es como, imagínate, haciendo una pausa, tú estás frente al espejo, estás haciendo tus posturas o estás peinándote, el espejo está reflejando tal cual lo que haces, de repente la imagen, mientras tú te peinas, la imagen dice, no, yo no me peino, o te da la espalda, o dice, ¿sabes qué? Quédate ahí, yo me voy del cuadro, y la imagen sale. ¿Es correcto? ¿Sería correcto eso? Sería totalmente anormal. Cuando Dios a nosotros los cristianos nos llama a ser reflejos vivos de su imagen,
y simplemente estamos en rebeldía, no queremos hacerlo, estamos haciendo la misma actitud de este espejo loco. No, tú me dices que ame, pero no quiero amar. Yo voy a amar a uno, a dos, a tres, pero a ese no. Tengo misericordia, sí, con mi familia, pero con el otro no. Voy a ser justo, sí, con lo que me conviene, pero con el resto no. ¿Somos imagen de Dios o somos un espejo rebelde? Dios juzgará a las naciones. Ezequiel 3, con esto cierro. Verso 18. ¿Por qué la importancia de ser reiterativo con este tema? Verso 18 dice: cuando yo dijere al impío, hablando Dios con el profeta, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Le está diciendo al profeta. Pero si tú amonestas al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, Dios le está diciendo: yo te encargo el anunciar este mensaje. Si tú le avisas y no se arrepiente, él ciertamente morirá, pero tú cumpliste. Mas si yo te mando y tú te quedas con la boca cerrada, el impío ciertamente morirá por su pecado, pero a ti te voy a reclamar porque te quedaste callado. Al impío. Sigamos. Verso 20. Si el justo, ya no está hablando del impío, ¿de quién está hablando? Del justo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, yo me olvidaré de él, dice Dios. Pero su sangre demandaré de tu mano. Yo te lo voy a reclamar a ti. Si al justo, que yo le estoy diciendo que se arrepienta, tú no vas con el mensaje y te quedas callado, a ti te lo voy a reclamar. Seguimos leyendo. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Estas son palabras del Antiguo Testamento que en cierto modo asustan, que Pablo entendió, y Pablo no se calló y habló a griegos, a gentiles y a judíos, a todos. Porque la palabra no puede ser callada, la palabra de Dios no puede ser guardada. Si Dios nos ha llamado con un propósito de no solamente ser reflejo de lo que Él es, porque debe ser un reflejo vivo en nuestra vida, y también nos ha llamado a anunciar el arrepentimiento en general para todos, debemos estar anunciando, no podemos quedarnos callados. Este es un llamado a todo aquel que escucha, que debe volverse a Dios. Dios está llamando. Dios juzgará a todos. Dios ama al mundo, sí, pero también Dios va a juzgar al mundo. ¿Por qué? Déjame meter la selfie. Se reveló la imagen, no quiere reflejar lo que soy, se elimina. Dios nos está dando la oportunidad. Dios no es reactivo como nosotros, que en automático, la selfie no me gustó, la elimino inmediatamente al segundo. Dios, a través de los tiempos, nos sigue dando la oportunidad de que nos volvamos a Él, de que nos arrepintamos, de que seamos realmente fiel reflejo de Él, a través de los atributos, por ejemplo. Si no lo hacemos, estamos en un grave peligro. Y es por eso el anuncio, es por eso la insistencia, es por eso que Dios, a través de su palabra, nos exhorta que recapacitemos, que volvamos, que dejemos de ser religiosos y abracemos el amor vivo y verdadero que viene de Dios y aprendamos a ser una verdadera comunidad de amor, por ejemplo, sin restricción. ¿Amén? ¿Está entendido? De pie, por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos,
Gracias por ayudarnos. Gracias por hacernos ver de que obviamente no hay perfección en nosotros, pero que depende de nosotros el poder reaccionar a este llamado. Y estamos entendiendo que sí, en nosotros has puesto la capacidad de ser reflejo, proyectar tu imagen en nosotros. Porque así nos diseñaste, somos así por diseño, somos fiel imagen de lo que tú eres. Ayúdanos a reconsiderar nuestros caminos, ayúdanos a analizar en qué nos hemos equivocado y renovar en nosotros, Señor, lo que tú deseas, el diseño original que tú has preparado para nosotros. Tu palabra claramente dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y te pedimos perdón por ello, por habernos equivocado, por no haber entendido, por pensar que era una petición caprichosa tuya y que el libre albedrío que tú nos has dado era derecho para hacer cualquier cosa que queramos fuera de tu voluntad. Así que te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes y que generes en nosotros un cambio, una transformación de aquí en adelante para ser realmente fieles imágenes de ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Bendito Dios. Amén. Amén, hermanos.